seguimos aprendiendo con Oseas acerca del amor, el perdón y la misericordia de Dios hacia Israel. ¿Os acordáis? Simplemente recapitular un pelín. Bien, en el libro de Oseas aprendemos que él y su esposa tuvieron, bueno, primero un matrimonio y después una rotura en el matrimonio con la infidelidad, en este caso de su mujer Gomer. La Biblia no nos cuenta detalles y no es necesario los detalles, simplemente saber que ella se fue y fue infiel. Y Oseas, bajo la dirección de Dios, fue a por ella, la perdonó y restauró, arregló la relación que se había roto. Bien, ahora, matrimonios alrededor de todo el mundo se han hecho y se han deshecho. Esto es algo que conocemos todos seguramente, sino de primera mano a segunda mano, el poder destructivo del pecado en un matrimonio o en otra relación cercana. Bien, pensar entre familia o incluso amistades. El pecado tiene la fuerza destructiva de destruir. Bien, y es muy muy triste y se ve vez tras vez tras vez. Pero hay una fuerza más grande que la fuerza del pecado, y eso es el perdón. Bien, en Oseas vemos que el pecado separó al pueblo de Israel de Dios, y hay muchas comparaciones entre la relación de Dios con su pueblo Israel con la de un matrimonio. Bien, al final es una ilustración, obviamente no es exactamente igual, pero es una ilustración hecha por Dios, no hecha por predicadores ni nada así, ¿no? Dios compara su relación con Israel con la de un hombre con su mujer, y bueno, eso nos da a entender la fuerza del lazo que unía a Dios y al pueblo, y la fuerza del dolor causado por la infidelidad de Israel. Y en Israel al final fue, igual que en esta historia Gomer, fue infiel a su pacto con Dios. Dios había hecho una promesa, un pacto con ellos, igual que el pacto que representa un anillo de boda. Dios había hecho promesas con Israel. Ellos les serían fieles, ellos seguirían su ley y Dios les bendeciría. Parte de lo que leemos en el libro de Levítico y Números, con lo que es el pacto de Dios con Israel, Él les promete lluvia en su tiempo, cosecha en su tiempo. Bien, vivían en tiempos pues donde su vida estaba invertida completamente en la tierra y las cosechas, ¿no? Y todos los dioses paganos eran dioses de fertilidad, teniendo que ver con la lluvia y que la tierra fuese fértil. Bien, al final Dios había dicho: yo voy a proveer vuestra comida, vuestro sustento, todo lo que necesitáis si me sois fieles. Y el pueblo de Israel prefería su pecado a su Dios. Bien, y por eso se fueron tras sus propias pasiones, abandonaron a Dios. Bueno, entonces, eso es lo que ha pasado hasta ahora, bien sabemos. La semana pasada, en el capítulo 5, fue un pasaje muy fuerte, ¿no? Donde Dios les hablaba del pecado y las consecuencias del pecado. Hoy empezamos a ver un poquito más de la llamada de Dios al arrepentimiento, la promesa de Dios. Bien, siguen siendo versículos fuertes. Al final, Dios va a seguir hablando del pecado y de lo que las consecuencias del pecado, bien, para con su relación. Pero hoy entramos un poquito más a la idea de la restauración. Bien, estamos a mitad del libro de Oseas, queda bastante todavía y vamos a ver más. Bien, pero como digo, hoy empezamos. El versículo 1 dice Dios: venid y volvamos a Jehová. Acuérdate, esto es Oseas predicando al pueblo, diciendo que es esto, ¿no? O sea, venga, vamos a volver a Dios. La ruptura entre
Dios y el pueblo de Israel fue unilateral. Israel abandonó a Dios, no en el otro sentido, ¿bien? En cuestiones entre dos humanos, no hay problemas, casi siempre hay problemas por ambas partes, ¿bien? No se puede echar la culpa en un lado exclusivamente o en el otro, de normal. Pero aquí sí, ¿bien? Fue unilateral, el pueblo abandonó a su Dios, por eso el llamamiento a volver. ¿Bien? No, dice, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Arrebató y hirió está hablando tan sencillamente del castigo de Dios. Cuando abandonaron a Dios, cayó castigo, vinieron hambre y rapiña de enemigos, que hubieron consecuencias devastadoras, y cuando está Oseas, está levantando la amenaza de Asiria, el imperio que terminó destruyendo por completo a la nación del norte. ¿Bien? Todo esto fue, de eso está hablando, Dios dijo, les estaba castigando. Bien. Versículo 2, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. 2 días y 3 días aquí no tienen un significado especial esos números, bien, simplemente es una expresión para decir que pronto va a venir vida. Si nos arrepentimos, vendrá la vida, bien. Vida es lo que quiere el pueblo. Bien. Esto está comparando su estado, o sea, está diciendo que están muertos, ¿no? Dios les dará vida nueva, y aquí pues como un matrimonio que está floreciendo y está pues creciendo con vida como debería crecer un matrimonio, pues de eso estamos hablando, ¿bien? Hay mucho matrimonio que se ha secado, ¿bien? Y a veces se está muriendo poco a poco. Pues estamos hablando de una relación floreciendo. Dios traerá vida después de 2 días, el tercer día nos resucitará, y dice, y viviremos delante de Él, otra vez, en comunión con su Dios. El pueblo de Israel tenía una relación muy, muy especial con Dios, y la había perdido, ¿bien? Pero se va a restaurar, es lo que dice. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Esta frase aparece un montón en Oseas, ¿bien? Aparece mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en Oseas, conocer a Jehová, eso es la clave. El conocimiento. Igual que en un matrimonio, el conocimiento es clave a todo, ¿bien? La pasión, las emociones, todo eso cambia, es fluido. El conocimiento es la cosa estable sobre el cual se construye un matrimonio o cualquier relación que no sea matrimonio. El conocimiento íntimo de una amistad o de cercanía con 2 personas. ¿Bien? Proseguiremos en conocer a Jehová. Eso tiene que ser la meta si el pueblo va a restaurar la relación con Dios. Conocer a Dios. Misma meta que tenemos nosotros. ¿Bien? Yo lo he repetido 1.000.000 de veces. Lo que necesita un cristiano es conocer más a Dios. Así de sencillo. Crecer, no en cabeza, no en datos para poder responder a las preguntas que hacemos en el estudio de hombres, a ver quién responde a las preguntas de la Biblia. No, eso no es el conocimiento de Dios. Es conocimiento de la persona de Dios. Eso en base a nuestra relación con Él. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí he puesto en el fondo un poquito foto, ahora voy a mostrar la foto. Usa un montón de ilustraciones de la naturaleza, o del tiempo y las estaciones. Como digo, el tiempo que hacía era sumamente importante a los judíos, a todos los de su tiempo. Bien, hoy en día hace sol, y disfrutamos del sol, nos ponemos morenos, y hace lluvia, y cogemos un paraguas y vivimos como siempre. No nos afecta casi en nada, menos un poquito de la emoción, lo que es el tiempo a nuestro alrededor. Muy, muy distinto a los días anteriores, ¿bien? El sol y el tiempo adecuado, la lluvia cuando tocaba, y no demasiada lluvia y no demasiada poca, o sea, eso era sumamente importante, porque de eso vivían o morían de hambre. ¿Bien?
Y Oseas utiliza la ilustración, dice, si nosotros proseguimos en conocer a Dios, Él va a ser tan fiel como el sol que sale a la misma hora por la mañana. O sea, nos levantamos un día y no nos preguntamos si va a salir el sol o no, ¿verdad? El sol es constante, fiel. Cambia un poquito los minutos por la rotación de la Tierra y eso, pero el sol está allí. No hay duda de que va a amanecer. Bien, no debería haber. Pues Dios será tan fiable, tan regular como el sol, es la idea. Si conocemos si nos esforzamos en conocer a Dios, Él estará allí como el alba, dice, y como la lluvia cuando tiene que caer, en el tiempo de cosecha, en el tiempo de crecimiento. Bien, tengo aquí la foto. Lo pongo simplemente porque esto es lo que viene a la mente a los judíos cuando Oseas habla, ¿no? Está usando ilustraciones de la naturaleza. O como la lluvia cuando toca, tiene que caer para que crezca la fruta, la comida. Pues estos son ilustraciones buenas, ¿no? Esto es, Dios va a ser fiel. Ahora dice, ¿qué haré a ti, Efraín? Efraín es nombre para la nación de Israel del norte entero, ¿no? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra, piedad siendo el buen comportamiento, el comportamiento según la ley de Dios, ¿no? La piedad vuestra es como la nube de la mañana. Bueno, si te levantas temprano para ir al trabajo, ¿qué hay por la mañana? Antes de que salga el sol, hay niebla, lo normal, ¿no? Como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Se levanta el sol y desaparece eso, ¿no? Eso otra vez, simplemente con ilustraciones de la naturaleza. Viene aquí un poquito de niebla. En cuanto venga el sol, desaparece, ¿verdad? Pues ahora estamos hablando en sentido negativo. Dice, vosotros y vuestra piedad es como la niebla que no perdura. Duráis muy poco tiempo en obediencia antes de caer, es lo que está diciendo Dios. Bien, en las tardes estamos viendo el libro de Jueces, donde ciclo tras ciclo los judíos obedecen por un rato y como la niebla se va esa obediencia y vuelven una vez más al pecado. Bien, eso es la ilustración. Dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. Esa palabra cortar es sinónima a matar. Bien, en la Biblia se usa eso muchas veces para decir cortar en sentido de muerte. Por esta causa, Dios hablando, les corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Está hablando de Oseas y otros profetas que amenazaron al pueblo y hablaron al pueblo de las consecuencias del pecado, directamente la muerte. ¿Bien? Murieron los judíos por su pecado, en consecuencia directa a su pecado. Por esta causa les corté, dice, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Otra ilustración de la naturaleza, otra vez negativa aquí, pero si te puedes imaginar una nube tapando el sol, pero, o sea, hasta que se mueve la nube o se va desvaneciendo la nube y el sol es como que explota por la nube y al final apodera, es esta idea, ¿no? La justicia de Dios va a derramarse sobre el pueblo. Como digo, una foto bonita, pero ilustración negativa. Bien, es lo que está diciendo. Mi justicia va a caer sobre vuestros pecados. Bien, y está hablando de, más que nada, de la venida del imperio de Asiria que cortaría la vida del pueblo de Israel. Bien, esto es, si no se arrepienten, si no buscan el conocimiento de Dios. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El miércoles en Proverbios vimos un versículo muy parecido a este, ¿no? Se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Dios instauró el sistema de sacrificios y eran importantes. No podías servir a Dios y
no podías ignorar los sacrificios, porque Dios había estipulado que había que hacer sacrificios, ¿no? Eso era importante. Pero, como hacían muchos, y como hacemos hoy en día, en el siglo XXI, hacían la apariencia, o sea, iban por las muecas de servir a Dios, pero en el corazón no había absolutamente nada. Es como hoy en día la gente pues se pone la cara de un cristiano, habla como si fuera un cristiano, viene a la iglesia, hace la vida de un cristiano, pero es una cáscara que está vacía. ¿Bien? Fácilmente ocurre, no estoy acusando a nadie, ¿no? En mi propio caso, pues es mucho más fácil cambiar tu fachada que cambiar tu interior. ¿Bien? Y poner una fachada de una cosa. Los sacrificios al final, esos eran acciones que eran fáciles de hacer sin cambiar nada en el corazón, y el pueblo hacía eso. Decía, pero Dios, ¿por qué no me arregla todo si empiezo a hacer sacrificios? Porque en el corazón no hay absolutamente nada. El sacrificio era algo que únicamente servía si iba unido al arrepentimiento del corazón. Y ya a Dios no se le podía engañar con ningún ritual de sacrificios. Igual que no le podemos engañar a Dios yendo a la iglesia o cualquier otra mueca cristiana. Bien, Dios ve directamente el corazón, las intenciones y lo que estamos haciendo. Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Bien. Dios quiere entonces misericordia. Bien, aquí eso pues descripción simplemente de cómo debemos de tratar a los demás. Misericordia es en este contexto como sinónimo al amor. Es tratar bien a una persona que no merece ni siquiera que le trate bien. Dios desea eso es lo que espera de nosotros, eso es lo justo. Quiero misericordia y no sacrificio. Y el conocimiento de Dios, otra vez esa misma frase, ¿no? Quiere que nos esforcemos en conocer a Dios, que nos esforcemos en nuestra relación con Él, ¿bien? Más que los holocaustos, cualquier cosa externa. Más ellos, más el pueblo, ¿bien? Como Adán, ¿recordáis? Empezó esto todo con Adán, el primer hombre. Como Adán dice, traspasaron el pacto. Y si pensamos otra vez en el contexto de un matrimonio, ¿qué son las promesas que hacen dos personas en un matrimonio? Si hacen un matrimonio bíblico, por lo menos, que hoy en día el matrimonio significa muchas cosas diferentes a lo que significa en la Biblia. Un matrimonio, tan sencillamente, es un pacto entre dos personas prometiendo ser fieles el uno al otro para el resto de sus vidas. No tiene mucho más misterio que ese, ¿no? Pues, como Adán traspasaron su pacto con Dios. No era simplemente que Dios había hablado, el pueblo había hecho promesas también, habían entrado ellos en un pacto con Dios y habían roto su pacto. ¿Bien? Igual que en el matrimonio de Oseas y Gomer, traspasaron su pacto, rompieron sus promesas. El cristiano, y os recuerdo, nosotros, si eres un cristiano, si eres un hijo de Dios, hiciste un pacto con Dios. No es simplemente yo recibo la salvación como un regalo y ya está, me voy al cielo. Que a veces, si no tenemos cuidado, si presentamos el Evangelio de una forma un poco muy fácil para que lo acepte la gente, podemos dar esa impresión, ¿no? Dios te quiere dar un regalo de la salvación, simplemente tienes que abrir su regalo y todo resuelto. No, la salvación es un pacto con Dios, es arrepentimiento. Es decir, Dios, aunque sigo con un corazón malvado, yo con tu ayuda voy a ir cambiando. Y es un proceso largo, es una cosa que durará, ¿no? el tiempo que tarda en nuestras vidas, pero es una promesa. ¿Bien? Y no podemos simplemente decir, bueno, yo hice la promesa en su día, pero voy a vivir la vida como yo quiera. Eso no es la salvación. ¿Bien? Eso es como un holocausto sin corazón detrás de ello. Pues ellos traspasaron el pacto, dice, ahí prevaricaron contra mí, al romper la promesa que habían hecho los judíos con Dios. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad. Ahora hablaré un pelín más de
de dónde es Galaad o de lo que es la ciudad. Bien, pero bueno, Galaad es una ciudad en Israel. Ciudad, dice, de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Al parecer había, seguramente en los tiempos de Oseas se habría cometido alguna atrocidad en la ciudad de Galaad. No tenemos detalles, ¿no? Pero seguramente está refiriendo a un evento en concreto que no conocemos nosotros. Bien, Galaad, y ahora va a mencionar otra ciudad, dice, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Entonces, Galaad y Siquem, dos ciudades aquí mencionadas, así cometieron abominación. Aquí, o sea, simplemente está dando ejemplos de su tiempo del pecado del pueblo. ¿Bien? Ahora, Galaad y Siquem eran ciudades importantes. He puesto aquí unos versículos, vamos a saltar rápidamente al libro de Josué, y conocéis igual la idea de las ciudades de refugio. En Josué explica Dios un poco más. Bien, dice así, Josué, capítulo 20, 1 al 3, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio. Esto no existe hoy en día, esto es algo del tiempo de la Biblia, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no sabiendas. Bien, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Acuérdate, esto es mucho antes de policías y leyes del gobierno que cubren cualquier cosa así, ¿no? O sea, había ley, pero una ley pues muy amplia, una ley de parte de Dios, de lo que Dios esperaba y Dios hacía. Dios era el justiciero, al final. No había pues, cárceles y policías y todo lo que tenemos hoy en día en estos casos, ¿no? Y cuando, como pasa, se cometía una infracción a la ley por accidente o sin malicia, igual que puede ocurrir hoy en día, ¿verdad? Pues la Biblia pone el ejemplo de uno que mata por accidente a otra persona, un accidente de trabajo, donde uno pues termina o porque estaba distraído o por lo que fuera, ¿no? Uno causa la muerte de otra persona, no estamos hablando de intencionadamente, ¿no? Uno, pues, eso era una infracción de la ley, y en los tiempos de la Biblia, el hermano de la persona muerta, la persona cercana a esa muerta, podía demandar justicia porque había matado, aunque fuera por accidente, a esta persona. El homicidio, el caso más extremo, pero claro, lo mismo ocurre en cualquier otro caso. Bien, casos de daños, lesiones o cualquier cosa hecha por accidente, pues la Biblia era la ley de Dios era muy severa. Bueno, existían entonces estas ciudades de refugio. Bien, y lo hizo Dios así, es muy curioso, y lo hizo para demostrar el concepto de el perdón o el rescate o la misericordia. Bien, al final no había un juzgado con 12 personas que deciden si vas a la cárcel o no, no había un juicio como tenemos en los días nuestros. Lo que hacían los que habían cometido un crimen por accidente o así, tenían que ir habían 6 ciudades de refugio establecidas. Bien, 6 en el norte, 6 en el sur, esparcidas por la nación de Israel. Tenían que ir a una ciudad de refugio y ahí los sacerdotes, bien, o los levitas, mirarían su caso y decidirían, o sea, eso era lo más cercano a una corte o un juicio como lo que conocemos hoy en día, bien, pero era la responsabilidad de la persona que había cometido el crimen llegar a esta ciudad a ser refugiado, porque si no lo hacía, pues la justicia se iba a hacer a la manera bruta, como era en esos tiempos, bien. Las ciudades de refugio eran los sitios donde uno podía ser librado de las consecuencias de sus acciones. Eran lugares de misericordia. Bien. Ahora, leo en 7 y 8, aquí vemos, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalim, Siquem, ahí es un nombre que leímos, en el monte de Efraín, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura del tribu de Rubén, y a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad. Bien, simplemente leo porque Siquem y Galaad, las dos ciudades que mencionó,
Oseas son importantes porque las dos eran ciudades de refugio. ¿Bien? Eran estas ciudades donde eran representativas de la misericordia o del perdón, ¿no? La liberación de las consecuencias por el pecado. Bien. Y el pueblo conocía esto. Estos eran ciudades que se supone deberían ser modelos del perdón y de lo bueno. Y en cambio dice que están manchadas de sangre. Aquí la palabra manchada literalmente es llena de pasos de un pie manchado con sangre. O sea, manchado el suelo porque está todo cubierto de sangre por violencia. Es muy gráfico. La ciudad de la misericordia y el perdón, ¿bien?, está bañada en sangre, es lo que está diciendo Dios. El significado es claro, ¿bien? El pueblo no está aprendiendo y no está haciendo nada de la misericordia, como es lo que esperaba Dios. Y en Siquem también dice que los sacerdotes, algunos piensan igual, es literal esto, que los sacerdotes, había una banda de sacerdotes atracando a personas. Yo más bien pienso que es un poco más metafórico esto, y los sacerdotes porque esto también se menciona hace unos cuantos capítulos, ¿no?, donde Dios maldecía a los sacerdotes por no hacer su trabajo, por ser intercesores entre Dios y el pueblo y no hacer su rol. Pues yo creo aquí también los sacerdotes que vivían en el pueblo, por su culpa el pueblo estaba sufriendo, porque ellos no estaban haciendo su trabajo. Muy curioso, hay varias comparaciones muy cercanas con estos dos versículos, con la parábola del buen samaritano que contó Jesús. Aquí habla del sacerdote matando a gente en el camino y hablando de violencia. Seguramente Jesús, inspirado por estos versículos, cuando contó la historia del buen samaritano. Bien, eso es mi opinión por lo menos. Los sacerdotes, dice, cometieron abominación. Estamos hablando eso es palabra de infidelidad sexual. Bien, no sabemos qué exactamente, no sabemos si es que como los sacerdotes paganos de otros dioses estaban haciendo prostitución y cosas de ese estilo en la ciudad de Siquem, quizás más metafórico, pero en todo caso estaban siendo infieles a Dios y a su cometido como sacerdotes. Bien. Y Dios está diciendo, y por eso os castigo. Bien. O sea, el pecado es obvio, el pecado es extremo. Dice, aquí, en la casa de Israel he visto inmundicia. Así de claro. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. El pueblo ha sido infiel, igual que en el caso de Gomer y Oseas. Para ti también, oh Judá, porque habla al norte y al sur, por ambas partes, dice, está preparado una siega. El tiempo de la siega, la cosecha, ¿no? Pero aquí está usado en términos de amenaza. Dios va a cosechar, esto es decir, pues matar al pueblo. Está preparado una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Esa última frase, mi pueblo, muy importante, porque eso es el contexto que nos guía en todo esto. Israel, no estamos hablando de un pueblo cualquiera, un pueblo, todos los humanos pertenecían a Dios, está claro. Pero el pueblo de Dios, los judíos, eran los únicos que tenían una relación especial con él. Bien, como digo, tan fuerte, tan unida como un matrimonio. Y a pesar de ello, estaban comportándose de esta forma los judíos. Bien. Dios se lo tomaba muy personal, muy en serio, las consecuencias del pecado del pueblo de Dios. Bien. Os recuerdo, ¿no? Esto lo aprendemos, esto está en la Biblia. No porque seamos nosotros en el siglo XXI judíos, esto no nos aplica porque no vivimos en este tiempo, no hemos cometido los mismos pecados, no somos judíos, no está escrito a nosotros, pero sí está escrito para nosotros, para que aprendamos de este tema principal del conocimiento de Dios. Bien, conozcamos
la actitud de Dios hacia su pueblo y hacia su pecado. Y os recuerdo, bien, en nuestra época la iglesia es también en el Nuevo Testamento comparado con la esposa de Dios. Y eso no es accidente, ¿bien? La iglesia, dice, Dios la está preparando para la Biblia nos cuenta de las bodas del Cordero en el futuro, ¿bien? Un momento donde la iglesia y Dios serán juntadas, serán unidas, pues en un sentido metafórico como en un matrimonio. Bien, misma ilustración aquí que en los tiempos de Israel. Bien, no somos judíos y la iglesia no es Israel, son entidades distintas y todo esto, bien, pero la misma ilustración es usada para nosotros que para Israel. Simplemente eso para decir, cuando como cristianos pecamos, cuando la iglesia, que muchas veces, o sea, hay pues, muchas veces donde la iglesia peca y deja un testimonio fatal de lo que es el cristianismo. Bien, podemos mirar cerca dentro de nuestra iglesia, podemos mirar más fuera y ver casos y casos y casos de iglesias y cristianos y pastores y de todos que han fallado y han dejado mal testimonio acerca de Dios. Bien, esto ocurre. Y cuando ocurre es tan fuerte y tan devastador como en el caso de Dios con Israel aquí. ¿Bien? Las promesas de Dios a Israel no son las mismas promesas para nosotros, pero el Dios es el mismo y el pecado es esencialmente el mismo. Por eso tenemos que tener cuidado, colectivamente como iglesia e individualmente como miembros de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio, pero más que nuestro testimonio, nuestra relación con Dios personal. Bien, es importantísimo y las consecuencias no son las mismas. Nosotros estamos lavados, nuestros pecados han sido lavados por Dios, no vamos a ser castigados si somos creyentes. Dios no va a traer el hacha como hizo con Israel. Bien, estamos lavados por la sangre de Cristo. Las consecuencias no son iguales, pero el dolor y la severidad es igual, quizás más, porque tenemos una relación pues, más privilegiada incluso que Israel. ¿Bien? Es tan importante entender cómo respondió Dios a Israel para entender la gravedad de nuestro pecado cuando cometemos pecado. Y eso lo digo siendo el primero en reconocer que yo cometo pecado constantemente ante Dios. Yo caigo, no le soy fiel, me distraigo, abandono la prioridad del conocimiento de Dios porque soy un humano débil. ¿Bien? Y soy el primero en admitirlo. Todos tenemos que mirar nuestra relación con Dios y decir, Dios, por favor, ayúdame a ser fiel en mi pacto contigo, en mis promesas. Quiero hacer lo que he prometido, quiero serte fiel. ¿Bien? Cuando no lo somos, es como un esposo o una esposa a quien la persona que ama le es infiel. Es la misma sensación para Dios. ¿Bien? La misma relación aplica. Bien, entonces, eso es el pequeñita ventana al corazón de Dios hacia su pueblo. Hablamos mucho en el Antiguo Testamento de la severidad de Dios, los juicios de Dios, ¿bien? Y eso es preeminente en el Antiguo Testamento. Dios es severo con el pueblo. Pero el libro de Oseas, quizás más que ningún otro libro de los profetas, nos habla de la emoción de Dios. O sea, cómo esto es personal para Él. ¿Bien? Y es personal para Dios. Bien, ahí vamos a dejarlo. Voy a orar, que Dios nos guíe en esta semana, que seamos fieles en nuestro progreso en conocimiento de Dios. Y ahí terminamos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos pasado. Pido que nos ayudes
crecer. Ayúdanos a conocerte más, a serte fieles. Señor, cada uno luchamos con nuestros pecados. Pedimos que nos des fuerzas para seguir luchando. Pedimos que nos cambies el corazón y nos ayudes a ser más fieles a ti. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y pido que nos ayudes a glorificarte. En el nombre del Señor te lo pedimos todo.